Hola muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se Hola, escucha profe, perfecto. buenas tardes, sí. Sí, Gracias, profe, buenas tardes. gracias. Bueno, continuando, antes de continuar con nuestro programa, que nos toca hoy ver los criterios atributivos de jurisdicción, que es el tema 5 de nuestra materia. Quería antes ver con ustedes algo que no se abordó en la clase pasada, que eran los casos prácticos en materia de domicilio, porque me interesa que tengamos claro y afianzado ese tema a los efectos de lo que vamos a ver exactamente el día de hoy, que es lo relativo a los criterios atributivos de jurisdicción, especialmente los planteados en el Código Bustamante y en la Ley de Derecho Internacional Privado. No sé si tuvieron tiempo de revisar los planteamientos, pero bueno, lo vamos a ir viendo allí y los vamos discutiendo. Comencemos con este. Nos indica lo siguiente: con el fin de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda de divorcio con base en el criterio del paralelismo establecido en el artículo 42, numeral 1, si no entienden qué es eso, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante en la clase de hoy. El juez debe determinar el domicilio del cónyuge demandante, que es un argentino que ha vivido en Venezuela desde hace 6 meses, luego de haber residido en Argentina por los últimos 10 años. Tiene un trabajo estable aquí y está viviendo con sus hijos en Caracas, donde ellos van a una escuela privada. Entonces la pregunta que se plantea es: ¿dónde está el domicilio de ese cónyuge demandante en cuestión? ¿Qué consideran ustedes que deberíamos tomar en cuenta para la resolución de este caso? Nadie. Profe, una pregunta, al ser de divorcio no sería por un año, que tendría que ser la residencia. O sea, además Exactamente. de que, Sí, adelante, o Jenny. sea, porque si bien dura 6 meses y quiere vivir, o sea, se puede demostrar que quiere vivir allá, en el caso de los divorcios, al ser un caso particular que la ley establece que debe ser mayor de un año. Entonces, en ese caso debería ser Argentina, creo yo. Exactamente. Aquí Jenny nos plantea un punto que es esencial y ahí vuelvo a algo que sí, Reyes, gracias por recordarme, pero sí estoy grabando a través de la aplicación que les comenté, pero gracias. Shonen nos plantea algo que es muy importante, y es que tenemos que diferenciar de los casos de divorcio de todos aquellos otros casos que se nos pueda presentar el tema del domicilio. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros estábamos discutiendo en la clase pasada el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado, esta no nos planteaba unos requisitos. La norma que nos las planteaba era el artículo 23 en su aparte único. Entonces nosotros dijimos que dependiendo del caso, en el ámbito general teníamos que considerar los 3 requisitos de ingreso de la persona en el territorio, el tiempo manejándose entre 6 meses y un año, y la intención de establecer el domicilio en el lugar en donde la persona se encuentre. Pero que en el caso particular del domicilio sí tenemos una norma obligatoria, y es que allí, como nos lo indica muy bien Johnny, tenemos que el tiempo mínimo para que opere ese cambio de domicilio es de un año. Entonces, en este caso, efectivamente, el domicilio del sujeto en cuestión está en Argentina. Y aquí recordemos algo: ese umbral, por así decirlo, en el que se corta el tiempo a los fines de juzgar el establecimiento del domicilio es la fecha en la que se interpone la demanda, porque allí es donde se plantean las bases de la jurisdicción y de la competencia a la luz de lo que nos establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí en este caso, efectivamente, a pesar de que
puede haber esa intención de que efectivamente la persona se encuentra en este territorio, no se cumple con el requisito de la norma en materia de divorcio. Entonces, como vamos a ver nosotros más adelante, en este caso no se podría asumir jurisdicción a partir de este criterio. Veamos este segundo planteamiento. Con el fin de determinar la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer una demanda por cumplimiento de contrato, el juez debe determinar si está domiciliada en Venezuela Memoria Cruel S.A., sociedad mercantil constituida según las leyes españolas y con establecimientos en Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia, siendo de todos ellos el principal París. La representante Lourdes Hernández está domiciliada en Caracas. ¿Dónde se entiende domiciliada la mencionada compañía? ¿Qué creen ustedes? ¿O por dónde consideran que deberíamos abordar la respuesta? Por la autonomía de las partes al lugar donde quisieron registrar dicha compañía. Estamos cerca, pero no exactamente en el punto, pero es una buena aproximación, Reyes. Que aquí partamos desde el inicio. ¿Cuál es la norma que determina el domicilio de las personas jurídicas de carácter mercantil? El Código de Comercio. En este caso, Sí, Mariano, adelante. sí, lo que estaba diciendo era que sí, en este caso, según el Código de Comercio, el artículo 203, entiendo que el domicilio de las personas jurídicas es el que está establecido en su estatuto. Y si esta compañía está constituida según las leyes españolas, no debería considerarse España como su domicilio. No necesariamente, y te explico por qué. Porque una cosa es el lugar de constitución y otra es el domicilio que tú estableces en el documento constitutivo. Entonces, en este caso, efectivamente, tenemos que partir de la norma del artículo 203 del Código de Comercio, pero allí recuérdense que tenemos que partir de los hechos que nos plantea el caso. El caso efectivamente nos plantea la existencia de una sociedad mercantil. Nos plantea que esta sociedad mercantil fue constituida según las leyes españolas y que tiene establecimientos en todos estos países. No se nos dice efectivamente cuál es el domicilio que esta compañía estableció en su documento constitutivo. Entonces nosotros allí tendríamos que abordar la solución subsidiaria del artículo 203. ¿Qué nos dice la solución subsidiaria del artículo 203? Que a falta de designación del domicilio de la compañía en el contrato constitutivo de la sociedad, se tendrá como domicilio el lugar de su establecimiento principal. Entonces aquí, según los hechos del caso, se nos dice que Memoria Cruel S.A. tiene establecimientos en Bélgica, en Inglaterra, en Francia y en Italia, siendo de todos ellos el principal París, es decir, Francia. Entonces, al ser Francia el establecimiento principal, la consecuencia que se tiene es que se entienda esta compañía domiciliada en Francia y, por ende, no se puede determinar jurisdicción con base en este criterio. ¿Queda ese tránsito claro o hay alguna duda que quieran que resuelva? Profe, no entendí muy bien. O sea, el domicilio principal, o bueno, el establecimiento principal es el de París. Correcto. Entonces, ¿se entiende domiciliada en París? Sí, exactamente, porque recuerda que el artículo 203 del Código de Comercio nos plantea dos soluciones, una solución principal y una solución subsidiaria. La solución principal es lugar determinado por las partes o el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, que eso se puede entender como documento constitutivo o cualquier modificación del mismo, porque como ustedes habrán estudiado a este punto, el domicilio de una persona jurídica puede efectivamente cambiar en el tiempo dependiendo de lo que
deseen emprender las personas que la conforman. Entonces, si no tenemos designado ese lugar de domicilio en el documento constitutivo o en algunas de sus modificaciones, tenemos que hablar del lugar de establecimiento principal, que es algo más empírico, por así decirlo. Entonces, entre todas estas opciones que se nos plantean de Bélgica, Inglaterra, Francia e Italia, por el hecho de indicar el caso que el principal establecimiento es París, se entiende que Memoria Cruel S.A. está domiciliada en Francia. ¿Cuál es la consecuencia de eso para los efectos del caso? En que no se va a poder determinar jurisdicción de los tribunales venezolanos conforme a ese criterio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esa es para que vean la relación y la importancia que tiene el manejar estas nociones de domicilio a los efectos de aplicar las normas en materia de jurisdicción. No sé si con eso quedó claro, Mariano, o hay alguna duda adicional, o si alguien más tiene. Profe. Sí, Reyes, adelante. Acá también entraría lo del artículo 28 del Código Civil. Ajá, muy importante tu pregunta y la respuesta aquí es no. ¿Por qué? Porque recuérdense que el artículo 28 del Código Civil nos establece la forma en la que se determina el domicilio de las personas jurídicas civiles. Entonces, una persona jurídica que tiene naturaleza civil, no se le puede aplicar el 203 del Código de Comercio y viceversa. A una persona de naturaleza mercantil no se le aplica el artículo 28 del Código Civil. Por eso es que es muy importante tener en cuenta la naturaleza específica de la persona jurídica sobre la cual se les está preguntando o se les está requiriendo determinar el domicilio, porque eso impacta en la norma que efectivamente ustedes van a utilizar y en la forma, obviamente, en la que van a aplicar la misma. Por eso es que es un error el razonamiento a partir del cual se parte. Cuando uno responde un examen, dice 203 del Código de Comercio y 28 del Código Civil para cubrir todas las opciones y tener nuestras espaldas cubiertas. Pero eso es un error porque estás aplicando una norma a una persona jurídica de naturaleza distinta a la que esa norma regula. Entonces, en este caso, nosotros nos limitamos a la norma que ya hemos visto, que es el 203 del Código de Comercio. ¿Alguna otra duda con este planteamiento? Todo claro, profe. Ok. Veamos este. Jürgen José Müller López es un venezolano de padres alemanes que vive en Wiesbaden, Alemania, desde hace 10 años. Tiene una familia con Emma Kühler, 2 hijos de nombre Jonas y Marta, y un negocio llamado Die Lecker en Arepa. En 2018 es nombrado cónsul general de Venezuela en Alemania. A los efectos de la aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado se pregunta, ¿dónde se encuentra el domicilio de Jürgen Müller? ¿Qué consideran en este caso? Que se encuentra domiciliado en Alemania. En efecto, pero esa es la respuesta. Vive en Alemania. Sí, adelante, Marian, disculpa por interrumpir. Entiendo, o sea, según lo que vimos en la clase pasada, entiendo que en el caso de los funcionarios, funcionarios en este caso, aunque él haya sido nombrado cónsul general de Venezuela en Alemania, o sea, por lo menos si fuera en Francia, y tiene residencia, o siempre ha estado domiciliado en Venezuela, se considera que es Venezuela a pesar de que esté en Francia, porque no tuvo la voluntad ni la decisión de cambiarse de país, sino que fue una decisión que tomaron por él, por así decirlo. Exactamente. ¿Recuerdas por casualidad la norma de la que parte esa solución? Pero el artículo 14 del... Exactamente, Yoraima. Derecho Internacional Privado. Correcto. Aquí recuérdense que en materia de funcionarios públicos, el artículo 14 nos plantea una solución particular que parte
de la importancia del ánimo. Porque nos dice el artículo 14 que cuando el cambio de domicilio se debe exclusivamente al cumplimiento de funciones públicas ante organizaciones internacionales, etcétera, allí no operará ese cambio de domicilio en pocas palabras. Entonces, como en este caso, ya Jürgen Müller tenía 10 años domiciliado en Alemania antes de comenzar a cumplir con sus funciones, ya se puede decir perfectamente, como lo indicó Marion, que ya él tenía domicilio establecido en Alemania. Y efectivamente el ejemplo que ella trae a colación también es correcto. Si la persona tenía domicilio en Venezuela y se traslada a Francia, solo con el fin de cumplir esas funciones, sin que haya algún otro elemento que pueda llevar a la conclusión de que tiene domicilio ahora en Francia, pues se va a reputar a la luz del artículo 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado su domicilio como Venezuela. Recuérdense que aquí, a diferencia de lo que ocurre en el Código Bustamante, en donde la solución es un poco ambigua o deja, mejor dicho, fuera algunos posibles casos, en el caso del artículo 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado importa el último domicilio que tenía la persona antes de comenzar las funciones, a menos de que hayan elementos suficientes para indicar que ésta, luego de... perdón, ¿me están escuchando bien? Estoy viendo que se ha cortado un poco. A veces se corta un poco, profe, pero sí se le está escuchando bien. Ok, igual allí yo como estoy grabando con una aplicación externa, eso no depende de la señal del internet, para que estemos tranquilos por ese lado, pero igual cuando no se escuche bien me avisa. Lo que les decía es que en el caso del artículo 14 nos importa necesariamente el último domicilio que la persona adquirió antes de comenzar a cumplir con las funciones públicas, a menos de que existan elementos suficientes para indicar que esa persona efectivamente ha adquirido el domicilio en el lugar en donde ahora se encuentra cumpliendo esas funciones. Porque ahí se nos puede plantear el presente caso. Mira, ese funcionario público ya tiene 30 años en Venezuela. Además de la residencia oficial que él ocupa en virtud de sus funciones, tiene un domicilio particular, tiene una casa en la playa, tiene funciones, por ejemplo, de profesor en la universidad, maneja algunos tipos de relaciones profesionales y personales que pueden llevarnos a la conclusión de que él en efecto tiene la intención de establecerse aquí en Venezuela, más allá de las funciones que está cumpliendo. Eso es un debate probatorio interesante que se puede abrir en un juicio, pero lo que quiero que tengan claro es la importancia de ese elemento de exclusividad del que nos habla el artículo 14, porque ese es el elemento crucial en ese caso. ¿Alguna pregunta con este planteamiento? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, yo no entendí eso último, porque el artículo 14 dice que los organismos públicos pueden ser conferidos por un organismo público. Por ejemplo, en el caso de una universidad pudiese entrar, ¿no? O sea, pudiese ver allí el ánimo. Ahí en el caso del artículo 14, es muy importante tu pregunta, José. El artículo 14 puede ser una norma de la cual podamos partir para aplicarla analógicamente a casos de estudios en el extranjero y a casos de personas que cumplen con funciones en empresas privadas en el extranjero, que es el caso de los trabajadores expatriados. Entonces, en esos casos, también podríamos manejar el mismo elemento de si el traslado se debe exclusivamente a esos estudios o a ese trabajo en una empresa privada,
podríamos entonces discutir el establecimiento de ese domicilio. Pero de nuevo, tenemos que apreciar todos los elementos posibles de la situación, porque puede darse el caso, como ocurre con muchos compatriotas de nosotros, que los estudios son como una puerta de partida a los fines de buscar residenciarse en un país, con lo que entonces si hay elementos suficientes para los que el tribunal concluya que en ese caso el traslado de esa persona a ese país no se debe exclusivamente a esos estudios, podríamos entonces llegar a esa conclusión. ¿Alguna otra pregunta? Es decir, sí, adelante. Es decir, las personas que han migrado no pudiéramos considerarlas con ese artículo, ¿verdad? Porque se fueron pues, por otra cosa, ¿no? Es que eso va a depender de los elementos del caso en concreto. Y es por eso que es muy importante recordar que el domicilio es un hecho que es objeto de prueba. Los artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos plantean una serie de elementos que son un marco a los fines de que el juez se guíe, pero lo determinante a final de cuentas en cada caso va a ser las pruebas que se evacúen en el mismo y el análisis que realiza el juez. Pero pueden haber casos en donde efectivamente la persona haya migrado, no se le aplica necesariamente este artículo, se le aplica alguno de los otros, pero todavía no tiene, por ejemplo, el año y es un caso de divorcio, y va a depender de lo que ya vimos del artículo 23. O no ha cumplido los 6 meses con los que nos guiamos a partir del Código Orgánico Tributario, pero hay otros elementos que pueden determinar la existencia de ese domicilio en ese país. Pero concretamente, este caso se aplica por el propio supuesto de hecho de la norma a los casos de funcionarios públicos. Se puede aplicar por vía de analogía a personas que van a cursar estudios en el extranjero o a personas que van a trabajar como expatriados en el extranjero. No se le aplica necesariamente a las personas que emigran. Y ahí recordemos algo importante también que hablábamos la clase pasada, que al ser el domicilio un supuesto de hecho fáctico que no depende del cumplimiento de requisitos legales, más allá de lo que nos dice el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el estatus migratorio no tiene necesariamente un impacto en el establecimiento de ese domicilio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, creo que para ver si hay... Vamos a ver este último caso. Ana Fernanda Vázquez es una argentina que vive en Venezuela desde hace 3 años, luego de haberse separado de hecho, es decir, sin ningún procedimiento judicial de su marido Carlos Ruán, chileno domiciliado en Santiago. Ella decide interponer una demanda en Venezuela y, una vez citado, Carlos Ruán opone la falta de jurisdicción debido a que Ana Fernanda Vázquez mantiene el domicilio en Chile por estar él, su marido, domiciliado en dicho país. Con base a las nociones vistas en clase, se pregunta, ¿dónde se encuentra domiciliada Ana Fernanda? ¿Qué creen ustedes? Profe, el artículo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice que la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido. Exactamente. Entonces, en este caso... ¿Aló? Sí, adelante, Yuraima, disculpa. Ok, entonces en este caso, pues, como ella tiene un domicilio distinto, el domicilio de ella será donde se encuentra en ese momento. Exacto, que en este caso es Argentina, pero efectivamente el artículo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado plantea que la mujer casada puede tener un domicilio distinto del marido. Entonces, en este caso, Ana Fernanda puede perfectamente establecer su domicilio en un lugar distinto de Carlos, y esa excepción que él está interponiendo no va a tener procedencia en el juicio, porque con simplemente aplicar
la norma del artículo 12 que bien nos menciona Yuraima, ya el juez tendría que concluir que a partir de lo que se evacúe en autos, claro está, que ella tiene domicilio en Argentina y eso va a tener luego sus consecuencias en materia de jurisdicción y en materia de derecho aplicable. Pero el punto allí es la aplicación de ese domicilio autónomo de la mujer casada. ¿Alguna pregunta con este planteamiento? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, vemos entonces acá lo importante de las nociones de domicilio, sobre todo a los efectos de establecer la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Eso es un punto importante y que va a ser evaluado dentro de la actividad de la regulación de jurisdicción. Que ustedes me apliquen correctamente las normas de domicilio, que me consideren adecuadamente esa diferencia que explicaba a partir de la pregunta de Reyes entre domicilio de las personas jurídicas civiles y las personas jurídicas mercantiles, los casos especiales de domicilio, mujer casada, menores e incapaces, funcionarios públicos. Que entendamos esas nociones es muy importante. Y les planteo también que es importante considerar el tema del animus a los efectos de establecer ese domicilio, porque, por ejemplo, pueden haber casos en donde sea ese elemento el crucial para concluir que esa persona ha cambiado de domicilio o no, con los efectos que eso pueda tener en materia de domicilio. Ajá. Juan Ignacio nos plantea una pregunta interesante que va en el sentido siguiente, porque él nos habla del artículo 356 del Código de Comercio, que nos habla de la nacionalidad de las personas jurídicas mercantiles. Entonces él nos pregunta si la persona jurídica está domiciliada en Venezuela pierde los elementos de extranjería. Ahí podríamos plantear que sí, a los efectos, siempre y cuando el domicilio de la persona jurídica sea relevante a los efectos de jurisdicción o derecho aplicable. Porque, por ejemplo, en el caso de el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que ustedes habrán visto en el semestre pasado, el derecho aplicable a las personas jurídicas se determina a partir de lugar de constitución. Entonces, ese lugar de constitución, a pesar de esa nacionalidad que nos pueda plantear, todavía va a tener un elemento de extranjería que sea allí relevante. Entonces, eso va a depender necesariamente del tipo de casos que tengamos y de los elementos de extranjería que puedan ser relevantes en ese caso. Allí les recuerdo, por ejemplo, un supuesto que nosotros hablábamos en la primera clase, en donde habían dos personas de nacionalidad colombiana que tenían 10 años domiciliadas en Venezuela y demandan un divorcio. Ahí, a pesar de que tenemos un elemento de extranjería, el mismo no me es relevante a los efectos de internacionalizar la relación. ¿Por qué? Porque tanto la jurisdicción como el derecho aplicable en materia de domicilio parte del establecimiento del domicilio sin tomar en consideración la nacionalidad. Entonces ahí realmente se trata de un caso doméstico a pesar de que tengamos ese elemento de extranjería. Entonces, para responder tu pregunta, Juan Ignacio, muy interesante lo que planteas. Allí eso va a depender de la importancia que tenga ese domicilio o esa nacionalidad en el caso en concreto. Tal vez como en el caso de la jurisdicción nos interesa más que todo el domicilio en el artículo 39, puede que se tenga esa conclusión que tú planteas, pero tendríamos que ver la operación en su conjunto. Antes de iniciar tema 5, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, una pregunta. De igual modo, ¿no se tendría que revisar antes en el tema de domicilio si hay algún tratado que regule eso? Sí, claro.
Aquí, y eso lo vamos a repasar ahorita con la metodología de resolución de los casos de jurisdicción. Allí recuérdense que ya nosotros hemos ido planteando algunas preguntas que tenemos que ir resolviendo. La primera es la de determinar si el caso es internacional o no, que parte del análisis de esos elementos de extranjería que pueden ser relevantes en el caso de los criterios jurídicos o de la importancia que pueda tener la operación para el comercio internacional en el caso del criterio económico. Luego de establecido eso, nos vamos entonces a lo que nos plantea Yuraima. En el caso dependiendo de los estados que se encuentren involucrados en el asunto, tendríamos entonces que determinar la fuente aplicable, que ahorita en materia de jurisdicción normalmente va a ser o el Código Bustamante o la Ley de Derecho Internacional Privado, pero efectivamente importa allí ese tema, Yuraima. Gracias por anotarlo allí. Ok. Ya nosotros en la clase pasada también establecimos unas bases generales en materia de jurisdicción. Vimos específicamente el tema de los principios. Vamos a ver ahora los criterios a partir de los cuales los tribunales venezolanos pueden asumir el conocimiento de casos de derecho internacional privado. Esos criterios atributivos, como les he mencionado, parten de lo que nos acaba de comentar Yuraima, parten de la fuente que estemos considerando en ese momento. Entonces, con base en el orden de prelación de fuentes establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, comenzaríamos entonces por los tratados internacionales. Específicamente, comenzaríamos acá con el Código Bustamante. Y aquí es importante que vayamos teniendo claro algo. Tanto el Código Bustamante como la Ley de Derecho Internacional Privado parten de el establecimiento de un criterio general de jurisdicción aplicable a todos los casos y de unos criterios especiales que van a depender de la naturaleza de la situación jurídica concreta. Repito, tanto el Código Bustamante como la Ley de Derecho Internacional Privado parten de una estructura en donde se plantea un criterio general de jurisdicción aplicable a todos los casos y luego, en el caso de que ese criterio general no aplique o no se verifique, mejor dicho, nos vamos entonces a los criterios especiales que nos plantea el instrumento en cuestión y que van a depender de una calificación previa del caso que se nos está presentando para su conocimiento. Entonces comenzaríamos aquí con las normas del Código Bustamante. En el Código Bustamante, el criterio general de jurisdicción está establecido en el artículo 318. ¿Alguien puede, por favor, leer el artículo 318 del Código Bustamante? Sí. Artículo 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea de nacionalidad del Estado contratante al que el juez pertenezca o que tenga en él su domicilio, y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de su situación. Ok, aquí el artículo 318 del Código Bustamante nos empaca un montón de cosas en una sola norma, pero lo vamos a ir diseccionando a los efectos de entender cada punto en su debida manera. Lo primero es que, como nos acaba de leer José, el artículo 318 aplica para las acciones civiles y mercantiles de toda clase. Es decir, para cualquier caso de derecho internacional privado en donde sea aplicable el Código Bustamante, claro está, tendremos que partir el análisis de la jurisdicción a partir de esta norma. Entonces, ¿qué criterio es el que nos está planteando
el artículo 318, el de la sumisión voluntaria, es decir, del ejercicio de la autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción. Entonces aquí retomo un asunto que estábamos discutiendo la clase pasada, que es la diferencia entre elección y entre prórroga. Recuérdense que prórroga alude a la situación en donde un tribunal tiene como único fundamento de su jurisdicción el que las partes de la transacción jurídica de fondo se la han otorgado. Es decir, tenemos un contrato entre una persona jurídica mercantil venezolana que contrata con un comerciante francés para ejecutar un contrato en Austria. Pero ellas eligen a los tribunales estadounidenses como tribunales competentes para conocer cualquier disputa. Si nosotros vemos los elementos subyacentes del caso, realmente los Estados Unidos no tienen un contacto previo con la situación. Lo tienen a partir del hecho de que las partes eligieron a los tribunales de los Estados Unidos como los competentes para resolver cualquier disputa. Ese ejercicio de prórroga puede estar sometido a requisitos por el Estado al cual se están sometiendo las partes. Esos requisitos normalmente están planteados por la necesidad o no de que exista una vinculación entre el litigio y el foro. El artículo 318 del Código Bustamante nos plantea un requisito en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos dice la norma que será, en primer término, juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel al que se sometan las partes, siempre que uno de ellos, por lo menos, sea nacional del Estado contratante al que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio. Es decir, el artículo 318 me está sometiendo la efectividad de este criterio al hecho de que alguna de las partes sea nacional o tenga domicilio o residencia en el lugar en el que está ubicado el juez que está conociendo el asunto. Por ejemplo, si tenemos una situación que involucra a Panamá, a Perú y a Venezuela, en donde aplica el Código Bustamante, y se eligen a los tribunales venezolanos, para que se cumpla con este requisito, al menos una de las partes tiene que estar domiciliada en Venezuela o ser nacional venezolano. En el caso de las personas jurídicas, de las personas naturales, el tema de la nacionalidad es sencillo, pero en el caso de las personas jurídicas van a estar sometidas a las normas que ustedes habrán visto el semestre pasado en materia de nacionalidad de las personas jurídicas, especialmente la que nos nombró Juan Ignacio hace algún rato, en materia de personas jurídicas mercantiles. Entonces, aquí vemos que el artículo 318 nos está atando ese criterio de sumisión a ese requisito, pero nos establece a final de ese encabezado de la norma una expresión muy característica del Código Bustamante, que es lo relativo a salvo el derecho local contrario, sobre el cual se han planteado muchas teorías. Cuando nosotros vemos los comentarios de Antonio de Sánchez Bustamante y Sirven, realmente él no explica esto, con lo que esto ha dado más especulación a lo que dice la doctrina. Entonces, en Venezuela particularmente tenemos dos posiciones que está planteada, una por el profesor Javier Ochoa y otra por la profesora Claudia Madrid. ¿Qué nos dice el profesor Javier Ochoa? Que cuando el artículo 318 nos habla de salvo derecho local contrario, lo que nos está planteando es que el juez tiene que revisar su derecho interno y si él tiene como criterio general de jurisdicción uno distinto a el de la sumisión, pues se tiene que aplicar eso. Repito, lo que dice el profesor Javier Ochoa es que el juez
que está conociendo el asunto tiene que revisar el derecho interno para compararlo con el Código Bustamante. Entonces él verá, ok, el Código Bustamante me plantea como criterio general la sumisión. ¿Qué me dice mi derecho interno? Si mi derecho interno me dice lo mismo, pues perfecto, aplico el criterio. Pero si me establece como criterio general uno distinto, no lo aplico y aplico el del derecho interno. Eso es lo que nos plantea el profesor Ochoa. ¿Qué plantea la profesora Madrid que en mi opinión es más razonable? Es que ese salvo derecho local contrario se refiere concretamente al requisito de vinculación entre el territorio y el foro. Es decir, que el juez tendrá que revisar su derecho interno y verificar, ok, en este tipo de controversias, mi derecho interno exige una vinculación entre el territorio y el foro a los efectos de que las partes se puedan someter a mis tribunales. Si la respuesta es sí, pues se confirma el requisito del artículo 318, pero si la respuesta es no, el artículo entonces 318 se tiene que aplicar sin ese requisito. Esa diferencia en este segundo caso de lo que nos plantea la profesora Madrid es importante porque, por ejemplo, como vamos a ver en unos momentos, en el caso de las acciones de contenido patrimonial, es decir, todo lo que tiene que ver con bienes, con contratos, con relaciones extracontractuales de contenido patrimonial, la sumisión es libre, es decir, sin necesidad de que exista una vinculación adicional entre el territorio y el foro venezolano. Pero en el caso de las acciones de estado de las personas y relaciones familiares, sí se exige una vinculación entre el territorio y el foro. Con lo que dependiendo de lo que verifique el juez en ese caso, pues se concluirá en alguno u otro sentido con respecto a este requisito de vinculación previo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a ese punto? Profe, a mí sí no me quedó claro el tema de Claudia Madrid. No, en verdad, ese sí no entendí esa posición. Ok, perfecto, no hay problema. Volvemos entonces. Lo que nos plantea la profesora Madrid es lo siguiente, mira. Nosotros no podemos alterar el orden de los criterios que nos establece el Código Bustamante, por lo que ese salvo derecho local contra, nos dice el artículo